ahí ya más tardecito vamos a tomar la captura. Eh, ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar ahí un poquitito más fuerte para que se escuche. Muy bien, entonces les voy a compartir ahorita la pantalla, solo para que hagamos un repaso así rapidito y ya nos quedamos viendo el proceso. Entonces ya estamos dentro de las particularidades del juicio oral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el juicio oral es el mismo, ¿verdad? Es toda la tramitación de los pasos que se finalizaron de analizar el día de ayer, ¿verdad? Que serían todos los que tienen acá, primera audiencia, segunda audiencia, posibilidad de una tercera audiencia. Sin embargo, cada uno de los procesos va a tener ciertas particularidades, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el tema en el cual se está suscitando el litigio respectivo. Entonces tenemos los juicios de ínfima cuantía, pues ya saben ustedes que la cuantía en este caso va a variar dependiendo si es en materia civil o es en materia de familia, ¿verdad? Que en este caso los 10,000 quetzales en materia civil ustedes los van a encontrar en el artículo 211 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y si, por ejemplo, ustedes tienen alguna diferencia en saber si es en materia civil o es en materia de familia, la distinción es que en materia civil principalmente tiene relación con la propiedad, tiene relación con los bienes, mientras que en materia de familia van a ser todos aquellos asuntos que principalmente ustedes van a encontrar regulados en el libro primero de su Código Civil. Muy bien. Luego tenemos alimentos, que fue acá donde nos quedamos y precisamente este tipo de proceso el que vamos a ver de forma práctica y que tenemos que tomar en cuenta. Se van a percatar ustedes en cada uno de los temas que tienen que ir mezclando la parte sustantiva que vieron en su derecho civil 1, 2 y 3, ya con la parte procesal, porque acá nosotros vamos a estar analizando cómo podemos aplicar las distintas instituciones. Entonces, dentro de los alimentos, pues bien saben ustedes que es todo aquello que una persona necesita, ¿verdad? Ya sea el sustento, en este caso, todo aquello necesario para la salud, educación, entre otros, mientras la persona es menor de edad, ¿verdad? Y lo correspondientemente al sustento, si es, por ejemplo, una persona mayor de edad, que puede ser alguno de los cónyuges, incluso puede ser un hijo que sea mayor de edad, pero que haya sido declarado en estado de interdicción, entre otros. Entonces, vamos a este procedimiento. Lo voy a colocar en pantalla de una vez el proceso práctico para que podamos ir viendo cada una de las etapas y luego ya nos quedamos viendo las particularidades de los otros procedimientos. Muy bien, por ahí está un poquito extenso, pero vamos a tratar de ir viendo los puntos más importantes y siempre vamos a ir de la mano para que ustedes me vayan ayudando y me vayan mencionando cuáles son las etapas correspondientes del proceso. Vamos con la primera. Si me pueden hablar mucho que mejor porque hay momentos en los cuales no me aparece, por ejemplo, el chat, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso dentro del juicio oral? ¿Quién se acuerda? Vamos a ir ahí haciendo un repaso y lo van a ver ustedes de forma tangible dentro del proceso. Permítame la verificación. Sí, podría ser, pero ¿qué es el primer paso para cualquier proceso, ya sea un proceso ordinario, sumario, oral, ejecutivo? La Inicia con demanda. la demanda. Muy bien, excelente. La demanda. Entonces aquí ustedes tienen en pantalla la demanda. ¿Qué aspectos tienen que tomar en cuenta? Acá van a ver también un poco de mezcla en relación a las generalidades del proceso civil que ustedes vieron en su procesal civil número 1 y que nos establece, ¿verdad? Que toda demanda que tiene que cumplir con los requisitos de los artículos 61, que es la lista de todo escrito inicial, artículo 106 y artículo 107, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes que más o menos
a partir del año 2022 se realiza la sustitución, ¿verdad? Ya no se establece que se tenga que fijar un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del órgano jurisdiccional, sino que se tiene que colocar en este caso una dirección de casillero electrónico. Entonces, ustedes pueden ver acá, pues tenemos los nombres un poco tachados, pero se establece que por este medio comparecen representación en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos. Entonces, los menores de edad no tienen una capacidad, en este caso, de ejercicio o una capacidad civil, ¿verdad? Entonces, si ellos actúan dentro de un proceso, tienen que hacerlo sí o sí a través de la persona que lo represente, que sería ya sea quien tenga, en este caso, la patria potestad o la tutela correspondiente. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta y lo van a encontrar si quieren, verifiquemos de una vez en su código, tanto en el artículo 44 como en el artículo 45 de su Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí se establece que se tiene que justificar, en este caso, la personería, que personería es igual a la representación que se ejerce en nombre de otra persona desde la primera comparecencia. Muy bien. Y en este caso, se promueve en la vía oral para la fijación de pensión alimenticia. A ver, ¿quién se acuerda? Ayer y en la presentación que les puse hace un momento, hay 4 diferentes tipos de procesos en relación a la pensión alimenticia. Este es el primero, la fijación. ¿Quién se acuerda de algún otro? Pueden buscar ahí en su código. Las medidas. Vamos a ver, modificación. Sí, excelente. Ya llevamos fijación, modificación, suspensión. Nos falta una. Medidas precautorias también es otra posibilidad, ¿verdad? Que se pueden pedir ya sea dentro de un proceso o independientes. Y la extinción. Muy bien, excelente, ¿verdad? Sería fijación, modificación, suspensión o extinción. Muy bien, entonces continuamos acá con nuestro proceso. Tenemos el apartado de los hechos respectivos, cumpliendo los requisitos ya mencionados. Tenemos el fundamento de derecho, el apartado de las pruebas, que acá, si ustedes se recuerdan, yo creo que lo vieron en Derecho Procesal 1, que las pruebas tienen distintas etapas, ¿verdad? Tenemos en este caso el ofrecimiento, vamos a tener todos los pasos hasta llegar al momento en que se valora correspondientemente ya dentro de la sentencia. Muy bien. Entonces acá tenemos declaración de parte, un informe socioeconómico que es muy importante que se solicite dentro de este tipo de procesos con el fin de que la unidad de trabajo social del órgano jurisdiccional correspondiente realice, ¿verdad? En este caso, el estudio, porque los alimentos en este caso se van a fijar dependiendo de la necesidad de la persona que los está solicitando, pero también tiene que atender en este caso a la capacidad económica del alimentante. Muy bien, entonces tenemos el apartado de las peticiones, que en las peticiones pues justamente se pueden pedir también las medidas correspondientes, ¿verdad? Medidas precautorias como lo es el embargo, se puede pedir también que la persona, por ejemplo, sea arraigada, que si ven acá también se pide, ¿verdad? Tanto el embargo como el arraigo respectivo para que la persona no pueda salir del territorio de la República sin antes dejar un apoderado y también en este caso si sale del territorio nacional tiene que garantizar las pensiones futuras. Y aquí tienen ustedes el primer paso, ¿verdad? La demanda. A ver, vamos con el siguiente. Después de presentada la demanda, ¿cuál es el paso que corresponde? Ya los tengo yo como que es su privado, pero ya casi primero es. A ver, ¿cuál es el paso siguiente? La calificación de la demanda.
Muy bien, excelente. La calificación de la demanda. Entonces, dentro de la calificación de la demanda, saltemos ahí los documentos adjuntos, tenemos que tomar en cuenta que es la primera resolución que se va a emitir dentro ya del proceso correspondiente, ¿verdad? Entonces se le asigna el número respectivo, pues que va a constar con la identificación del órgano jurisdiccional, el número de año y el correlativo que le corresponde. Entonces, en esta primera resolución pueden pasar dos cosas de conformidad con la ley, dos situaciones, pero en la práctica ya tenemos una más. La primera es, si cumple con todos los requisitos correspondientes, se admite la demanda para su trámite. Si no cumple con todos los requisitos, la misma se rechaza. Si gustan, vayamos verificando no solo el proceso, sino también los fundamentos respectivos y los van a encontrar en el artículo 109. Artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil, las dos posibilidades, ¿verdad? La primera, en este caso, que se admita para su trámite o que se rechace. Y una tercera, que esta, pues, no la tienen ustedes como tal en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero sí se utiliza, que serían los previos, ¿verdad? Que a veces si hace falta algún requisito, si hay algo que subsanar, se le coloca, por ejemplo, previo a darle trámite a la presente demanda, por ejemplo, señalar una dirección de casillero electrónico para recibir notificaciones, adjuntar algún tipo de documento, y esa es otra posibilidad, ¿verdad? Pero si ustedes analizan el artículo que les mencioné, solo nos establece, en este caso, o se admite para su trámite o se rechaza. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta también? Acá se le va a percibir a la persona a que se presente con los respectivos medios de prueba, ¿verdad? Se va a fijar también el día y hora de la audiencia. En este caso, le vamos a denominar la primera audiencia para que se lleven a cabo las demás etapas procesales, ¿verdad? Que va a ir en este caso desde la conciliación, desde la ratificación o ampliación de la demanda, desde la posibilidad de interponer algún tipo de excepciones, ¿verdad? Entre otros, que recordemos que acá tenemos el principio de concentración, que la mayor parte de etapas procesales se van a diligenciar dentro de una misma audiencia. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuántos días tienen que mediar entre la notificación y esta fecha que tienen acá en pantalla de la primera audiencia? 3 días. Muy bien, excelente, excelente, 3 días. Muy bien, entonces aquí tienen ustedes la primera resolución y se resuelve también lo correspondiente en cuanto a la pensión de manera provisional, ¿verdad? Recordemos que esta puede variar ya al final del proceso, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de, en este caso, lo que se vaya a presentar. Muy bien, tenemos la notificación, aquí tenemos el oficio correspondiente al cajero pagador, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba el doctor el día de ayer, que es la persona en este caso que va a recibir la documentación respectiva y va a iniciar a realizar los descuentos correspondientes. Algo muy importante, y yo recuerdo, pero no me acuerdo exactamente quién fue lo que lo comentó en el chat, es que es muy importante al momento de que ya no se tengan que realizar los descuentos, se le tiene que dar la notificación a este cajero pagador, ¿verdad? Incluso hubo una situación que me vino a mí a la mente el día de ayer, en la cual a la persona le colocaron, ahorita no recuerdo datos exactos, creo que eran 3,000 quetzales, ¿verdad? De pensión correspondiente. Después se realizó una modificación. Recuerden que la modificación puede ser o para aumentar o en este caso para reducir el monto correspondiente. Se redujo, no me recuerdo si a 1,500 o a 2,000 quetzales. Sin embargo, nunca se le notificó a este cajero pagador del cambio respectivo. Entonces se siguió realizando en este caso los descuentos de 3,000 quetzales, ¿verdad? Y luego la situación se tornó un poco compleja, ¿verdad? Porque realmente al momento de querer buscar algún tipo de solución, se solicitó ante el juez de que se pudiera tomar ya esos descuentos por adelantado como parte de la garantía de los años posteriores, pero el juez en este caso resolvió de forma negativa, ¿verdad? Indicando que era en este caso la parte correspondiente quien tenía que procurar el oficio para realizar la modificación respectiva. Entonces, me llamó mucho la atención también
el comentario que colocaron ayer porque es muy importante. Cualquier modificación que se realice también se le tiene que hacer, en este caso, llegar al cajero pagador correspondiente en el caso del embargo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos también el oficio respectivo, pero este va dirigido a migración con el fin de que la persona quede completamente arraigada dentro del sistema correspondiente. Y vamos a continuar. Muy bien. Veamos, ¿cuál es el paso siguiente? Les pregunto. Y déjenme ver porque escuché que sonó aquí el chat. Déjenme verificar y ustedes me indican. Y vamos a ver, de igual manera, se le debe volver a notificar al cajero pagador para que devuelvan el excedente retenido. En el caso que no se haya notificado, este siga descontando. Muy bien, excelente, Elena. Yo creo que usted fue, ¿verdad?, el que comentó ayer al final de la clase, pero no me recuerdo bien pero usted me confirma. Muy bien, excelente, sí, bien, todavía me acuerdo. Bueno, ya tenemos la notificación, la citación, el emplazamiento. ¿Y qué fue lo que se notificó en esa primera resolución? Que se fijaba la primera audiencia para tal fecha, ¿verdad? En este caso, debiendo mediar los 3 días correspondientes. Muy bien. Ahora estamos ya dentro de la primera audiencia. ¿Quién se acuerda cuál es el paso que da inicio a la audiencia? Verificación de las partes. Muy bien, excelente. La verificación de los sujetos procesales, muy importante, ¿verdad? Yo a veces les doy como ese chivito. Yo sé que ustedes ahorita en 4º año han visto procesal civil, procesal penal, procesal laboral y creo que procesal administrativo también. Todos los procesales se mezclan dentro del 4º año correspondiente. Entonces, al momento de las audiencias, ustedes no se compliquen, porque dentro de todas las audiencias, ya sea en cualquiera de las distintas áreas donde tengamos audiencias orales, todas inician y finalizan de la misma manera. Lo único que va a ir variando es lo que pasa en el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, a quién se le concede la palabra primero, cuáles son las actitudes que puede tomar dentro del proceso respectivo, pero todas inician de la forma siguiente, ¿verdad? En este caso se constituyen las partes, se constituye el juez de conformidad con el principio de inmediación y verifica la presencia de los sujetos procesales. ¿Qué es verificar la presencia de los sujetos procesales? Indican, por ejemplo, parte actora, su nombre se encuentra presente, se enciende el microfonito y manifiesta, ¿verdad?, para que quede la constancia dentro de los autos respectivos. Luego se encuentra presente el abogado director de la parte actora y enciende también el audio. Se encuentra presente la parte demandada, se encuentra presente el abogado director de la parte demandada y correspondientemente. Posteriormente se indica cuál es el objeto de la audiencia y ya se inicia con la misma. Así inician todas las audiencias. Ahora bien, ¿cómo finalizan todas las audiencias? Todas las audiencias finalizan con la emisión de la resolución correspondiente, que la cual se notifica de forma verbal a las partes respectivas y se indica, ¿verdad? En este caso se finaliza la audiencia, por ejemplo, siendo las 19 horas con 29 minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes todo el paso 0 y todo el último paso de cualquier audiencia. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá? Al momento de iniciar la primera audiencia, después de los pasos que ya vimos, se le concede la palabra a la parte actora con 2 fines, ¿verdad? En este caso, en primer lugar, que manifieste si ratifica o si en este caso amplía la demanda correspondiente. Si ratifica la demanda, continuamos con los demás pasos. Si posteriormente lo que realiza la parte actora es que desea ampliar los hechos, tenemos 2 posibilidades, ¿verdad? La primera posibilidad es que se suspenda la audiencia con el fin de dar, en este caso, un poco más de plazo, ¿verdad?, para que se pueda realizar la contestación respectiva, pero si la parte demandada solicita la palabra y manifiesta que desea responder en ese momento, lo puede hacer, ¿verdad? Recordemos que muchas veces es preferible responder en el mismo momento porque puede ser que la audiencia, no sabemos cómo realmente está la agenda del órgano jurisdiccional, pueda ser reprogramada para mucho tiempo posterior, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la posibilidad de la conciliación en la cual el juez pues manifiesta con fórmulas ecuánimes la manera de que las partes se pongan de acuerdo, que de esta conciliación pueden haber 3 opciones, ¿verdad? En este caso, concilian totalmente,
puede haber la posibilidad de que concilien de forma parcial o de que no concilien de ninguna forma, ¿verdad? Luego tenemos las actitudes del demandado. ¿Quién me recuerda cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado dentro de un proceso? ¿Cuáles se acuerdan? Que ayer las vimos. ¿Las vieron? Con el La rebeldía. Ajá, rebeldía, muy bien. El allanamiento, la reconvención. Rebeldía, Declaración negativa. Muy bien, excelente. Excelente. Creo que aquí ya me los colocaron también en el chat. Veamos. Demanda en sentido negativo, allanarse, reconvenir. Muy bien, excelente. Excepciones. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La parte demandada puede tomar cualquiera de estas opciones. Sin embargo, recordemos que esa primera resolución que ustedes tenían en pantalla necesariamente se tiene que notificar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen por ahí un código viejito, pero si tienen un código viejito o si ya tienen el actual, pueden verificar el artículo 67. Artículo 67 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Si están en el código viejito, van a encontrar que hay una lista, en este caso, de 10 numerales que antes estaba vigente y nos indicaba cuáles son las resoluciones que se tenían que notificar de forma personal. Si ustedes ya tienen su código actualizado, en ese artículo 67 van a encontrar únicamente 2 párrafos, ¿verdad? Y entonces, esos 2 párrafos que nos manifiestan que la única notificación personal actualmente va a ser la primera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta primera resolución sí se le tiene que notificar de forma personal al demandado. Ya en esa resolución se le va a percibir, ¿verdad? A que señale una dirección de casillero electrónico para recibir las siguientes notificaciones. Y de no hacerlo, entonces ya se le va a notificar por los estrados del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá? Que si no se logra notificar personalmente esa primera resolución a la persona, no se puede llevar a cabo esta primera audiencia, ¿verdad? Y tampoco se le puede declarar rebelde si la persona no ha sido correctamente notificada. Ahora, si la persona ya fue notificada y aún así decide tomar una postura, en este caso de forma pasiva, de que no se presenta la primera audiencia, pero sí fue notificado, es acá donde sí se le puede declarar como rebelde, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido notificado, que tiene mucha relación también con una intervención que hubo el día de ayer de darse por notificado. ¿Por qué? Porque si la persona no es notificada, el proceso no va a poder avanzar, ¿verdad? De ahí que vengan otras opciones, por ejemplo, si no se ubica la persona, que se proponga un notario notificador, pero esa primera notificación sí o sí se tiene que hacer de forma personal. Si no, den por hecho que el proceso se va a quedar estancado, ¿verdad? Pero una vez la persona sea notificada, pues yo ya tomo una postura dentro del proceso. Si la persona se allana, significa que no está aceptando los hechos, pero sí está aceptando las pretensiones. Por ejemplo, le están solicitando 1.500 quetzales de pensión alimenticia, lo acepta, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente no tenemos litis y se dicta la sentencia en 3 días. Si la opción es presentar una excepción previa, la excepción previa se va, bueno, acá hay 3 opciones, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es una excepción previa o cuál es el fin de una excepción previa? Para que distingamos. Excepciones previas de las del artículo 116. Son las que atacan la forma son los que atacan la forma del escrito inicial de la demanda. Muy bien. Un error de forma. Muy bien, excelente, excelente, Andrés. Esas serían, en este caso, las excepciones previas, ¿verdad? Aquellas que buscan depurar el proceso, por ejemplo, una excepción previa de demanda defectuosa, si no se cumple con los requisitos del artículo 61, del artículo 106 y 107, o por ejemplo, una excepción previa de falta de personería, si no es que se justificó a través de documentos por qué se ejerce la patria potestad o por qué se está ejerciendo como mandatario judicial, ¿verdad? Esas podrían ser algunas de las excepciones. Entonces, si se presenta una excepción previa, las posibilidades son
En este caso, si la parte actora desea responder en el momento o aportar algún medio de prueba, lo puede hacer, o si no, se puede, en este caso, ir al plazo de 24 horas, que ahorita les indico el fundamento para que lo marquen también, para que se suspenda la audiencia y se pueda retomar dentro del plazo correspondiente. Ahorita les indico este fundamento. Así lo marcamos. Sería el artículo 207. Artículo 207, porque si estamos, por ejemplo, en un juicio ordinario, nos vamos a la vía de los incidentes del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Pero si estamos en juicio oral y a ustedes les hacen consulta de algún tipo de incidentes, se tienen que fundamentar en el artículo 207. Ahora sí tenemos en este caso, una fundamentación de forma específica. Muy bien. Entonces, déjenme que les ponga aquí en pantalla la audiencia y seguimos platicando ahí de los pasos que llevamos en el proceso. Muy bien. Entonces, ya llevamos esa primera posibilidad, ¿verdad? Y bueno, ya llevamos dos. La rebeldía, si la persona fue notificada y no toma ninguna postura dentro del proceso, las excepciones previas, y también existe la posibilidad de que se interpongan excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas que van a atacar las pretensiones de la parte actora, ¿verdad? Excepciones perentorias. Esas excepciones perentorias se resuelven hasta en la sentencia. Entonces se presentan en ese momento, pero el juez se va a manifestar hasta la emisión de la sentencia respectiva. La otra opción es la contestación de la demanda en sentido negativo. ¿Qué significa contestar la demanda en sentido negativo? Yo no estoy de acuerdo ni con los hechos ni con las pretensiones, ¿verdad? Entonces, como acá es un litigio, es un contradictorio, yo presento mi propio apartado de hechos, como por ejemplo, si soy la parte demandada, presento mis propios medios de prueba. Y la otra opción es reconvenir. ¿Qué significa reconvenir? Contrademandar, ¿verdad? Siempre que en este caso se cumpla con las condiciones de que no se tenga que llevar por un proceso distinto y que haya conexidad, ¿verdad? Entre ambos procesos. Entonces, si se reconviene, ahí sí se suspende la demanda, porque la que antes era la parte actora y ahora va a ser también la parte demandada tiene que prepararse y manifestar una postura dentro del proceso respectivo. Muy bien. Entonces, continuemos. Aquí tenemos básicamente un acta sucinta de una primera audiencia. Y ahí tenemos acá fase de ratificación de la demanda, fase de contestación de la demanda correspondientemente. Y después de pasar la conciliación, las actitudes respectivas, ya nos vamos a la proposición de los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Las fases de la prueba son el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Entonces, el ofrecimiento, ¿quién me indica? En dónde se realiza, tanto parte actora como parte demandada. ¿Dónde ofrecen los medios de prueba? Por ahí vimos un documento donde estaban ofreciendo medios de prueba. ¿Qué documento era? Muy bien, vamos a ver. Les voy a ayudar. La demanda y la contestación de la demanda. Ahí se ofrecen los medios de prueba. Ya acá dentro del proceso, en esta primera audiencia, se proponen, ¿verdad? ¿Qué significa proponer? Individualizarlos nuevamente, ¿verdad? Se diligencian también y hasta en sentencia se van a valorar. Entonces aquí tenemos correspondientemente los documentos indicados tanto en la demanda como en la contestación de la demanda respectiva. Y acá tenemos las debidas solicitudes, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Entonces, ¿qué pasa? Si en esa primera audiencia no se pueden diligenciar todos los medios de prueba, se fija una segunda audiencia, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál es el plazo de esa segunda audiencia? Si es que la hay, ¿verdad? 15 días.
Muy bien, 15 días, excelente. Entonces se fija la segunda audiencia en 15 días. Y en esa segunda audiencia, definitivamente por causas ajenas al tribunal, no se logró tampoco, en este caso, finalizar con el diligenciamiento de los medios de prueba, existe la posibilidad de una tercera audiencia, ¿verdad? Que acá a mí se me facilita en que le voy restando 5 días, ¿verdad? La segunda audiencia eran 15, para la tercera audiencia le resto 5 días y van a ser 10. ¿Verdad? Posteriormente tenemos también la posibilidad de que en este caso se dé el paso de las diligencias para mejor proveer, si es que el juez considera que hay que realizar algo adicional a lo que ya fue debidamente solicitado por las partes, y si no, pues se dicta la sentencia dentro del término de 5 días, ¿verdad? Que ustedes se están aprendiendo ya el proceso y se les facilita, réstenle 5 días más, ¿verdad? 5 días menos de la tercera audiencia. Y ahí tienen ustedes los pasos respectivos. Si quieren, vayamos a la sentencia para que podamos completar. Permítanme. Y es que este proceso tuvo varias incidencias. Vean, acá tienen la sentencia. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que el juez va a resolver? Va a resolver la litis, va a resolver el litigio respectivo. Entonces, dentro de la sentencia se hace una breve relación de qué fue lo que pasó y qué fue lo que se solicitó dentro de las distintas etapas del proceso. Ahora tenemos, por ejemplo, los hechos contenidos en la demanda, tenemos los hechos contenidos en la contestación de la demanda, ¿verdad? Y acá no lo vimos completo por el tema de tiempo, pero básicamente la parte actora aducía que su esposo ganaba cierta cantidad y posteriormente el esposo manifestó que la cantidad que recibía era menor, quitándole también los descuentos correspondientes y que no le habían pagado en cierta cantidad de meses, ¿verdad? Entonces que él lo único que podía ofrecer eran 500 quetzales de pensión alimenticia. Tenemos cuáles son los hechos sujetos a prueba. ¿Qué significa hechos sujetos a prueba? Que la parte actora indica un extremo y la parte demandada manifiesta algo distinto. Tenemos el parentesco, la situación socioeconómica, las necesidades de los alimentistas y las posibilidades económicas. Tenemos acá también un breve resumen de los medios de prueba, que son los medios de prueba aportados por ambas partes, ¿verdad? Acuérdense por ahí el principio de adquisición procesal, que nos indica en este caso las pruebas no le pertenecen a quien las aporta, sino que le pertenecen al proceso. Luego aquí tenemos la parte considerativa, en el cual pues se manifiesta acá, muy importante, me llama mucho la atención que acá se hizo referencia a la Convención de los Derechos del Niño, que son temas que ustedes van a ver ya el próximo año, ¿verdad? De derecho internacional público, derecho internacional privado y cómo se aplica ya dentro del derecho guatemalteco. Entonces, aquí tienen ustedes todos los considerandos, que qué significa, fue lo que el juzgador tomó en cuenta para poder resolver. Tenemos la cita de leyes, cumpliendo todos los requisitos de la sentencia que están en la ley del organismo judicial, y acá nos manifiesta, ¿verdad? Por tanto, se declara, número 1, con lugar la demanda oral de fijación de pensión alimenticia promovida por la persona en ejercicio de la patria potestad y en representación de sus hijos. Se fija en 1,000 quetzales la pensión alimenticia correspondiente a razón de 500 quetzales para cada niño, ¿verdad? Que fue el doble, porque, vamos a ver, creo que la parte actora estaba pidiendo 1,500 y la parte demandada estaba ofreciendo 500. Creo que quedó en el centro, ¿verdad? Básicamente, la forma en la cual se debe hacer cumplir y posteriormente hacerle saber al obligado que tiene, en este caso, cuenta con 5 días para garantizar en cualquiera de las formas permitidas la obligación correspondiente. Que realmente cuando ustedes vean ese término, garantizar, existen 2 formas de garantizar. Existen en derecho civil las garantías reales y las garantías personales. Las garantías reales son aquellas en las cuales la persona garantiza su obligación con un bien, ¿verdad? Que en este caso, si es un bien inmueble, a través de una hipoteca. Si es un bien mueble, a través de una garantía mobiliaria. Y las garantías personales son aquellas que se realizan a través de fiador, ¿verdad? Sin embargo, en algunos procesos, por ejemplo, sí se acepta
por ejemplo, para garantizar una constancia de ingresos, una constancia laboral, en la cual se manifieste, ¿verdad? Cuáles son los ingresos que tiene la persona y que con ello o con lo que percibe va a garantizar todas las rentas hacia futuro. Y aquí tenemos, bueno, no nos fuimos detallado en cada una de las resoluciones, pero si ustedes ven es un proceso bastante extenso, ¿verdad? Tiene 140 páginas, pero sí fuimos analizando los puntos más importantes y qué es lo que va pasando dentro de en este caso dentro del proceso respectivo, ¿verdad? Tomando en cuenta que a pesar de que es un juicio oral, tanto acá como en materia laboral, como en materia penal, siempre se va a dejar constancia, en este caso constancia escrita, dentro del proceso, ¿verdad? A través de una acta sucinta, donde se manifieste qué fue todo lo que sucedió dentro del proceso correspondiente. Bueno, voy a dejar acá de compartir, les doy el espacio antes de que avancemos con el siguiente tema. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, alguna aportación que realizar. Licenciada, ¿algún esquema completo del juicio oral? Muy bien. No así por pedacitos, sino fuera uno completo con los tiempos, no se podrá conseguir. Muy bien, sí, fíjese que yo tengo uno, pero le voy a indicar al doctor Manolo cómo se los podemos trasladar. Yo sí tengo uno y si no, vamos a ver si lo simplificamos, pero sí le voy a comentar a él para que él se los haga llegar. Así se les facilita un poquito más. Muy bien. Permítanme acá. Vamos a continuar, porque nos quedan algunos asuntos pendientes, ¿verdad? Cada uno tiene sus particularidades. Ya vimos lo relativo a los alimentos, tenemos posteriormente lo relativo al juicio oral de rendición de cuentas. Este juicio oral de rendición de cuentas, ustedes lo van a encontrar a partir del artículo 217, que tienen que tomar en cuenta en primer lugar quiénes son las personas obligadas a rendir cuentas. Entonces, hay personas que en este caso tienen la obligación de rendir cuentas, como les manifesté, ustedes van mezclando la parte sustantiva con la parte procesal, porque la ley así lo regula, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién tiene que rendir cuentas? Tiene que rendir cuentas un tutor, tiene que rendir cuentas el guardador de una persona ausente, porque la ley así lo manifiesta, por ejemplo. Pero también la obligación de rendir cuentas se puede adquirir a través de un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, yo me comprometo a determinada gestión y si dentro del contrato se incluye que yo tengo la obligación de rendir cuentas, entonces yo lo tengo que hacer. Ahora bien, ¿en qué momento se puede solicitar un juicio oral de rendición de cuentas? Ahí tienen ustedes en pantalla los 3 motivos. Si la persona está obligada, bien sea por contrato o por la ley, y no rindió cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, las tiene que rendir anualmente y ya van 3 años que la persona no rinde cuentas. O bien porque se considera que esas cuentas se rindieron de forma defectuosa o esas cuentas son inexactas, ¿verdad? Entonces se puede solicitar a través de juicio oral, ya sea que la persona rinda esas cuentas que no ha rendido en cierta cantidad de tiempo o bien que rinda cuentas correctas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Aquí no nos vamos a entrar mucho. Aquí sí. Muy bien. Aquí tenemos el siguiente, que sería la división de la cosa común. Esta ustedes la encuentran a partir del artículo 219. Entonces, para comprender la división de la cosa común, tenemos que regresar al libro segundo del Código Civil, en el cual tenemos de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, la propiedad es un derecho real perfecto, ¿verdad? En el cual las partes pueden gozar y disponer de un bien que les pertenece. Esa propiedad a la vez tiene ciertas formas especiales, como lo es la copropiedad, en la cual la copropiedad, ¿qué es? Es una forma especial de propiedad por medio de la cual 2 o más personas se constituyen como dueños de un solo bien, ¿verdad? Por ejemplo, que tengamos un bien inmueble, ¿verdad? Y aquí vemos, bueno, somos bastantes, ¿verdad? Vemos 53 personas conectadas. Entonces, imagínense que
nosotros, los 53 que estamos hoy acá conectados, somos copropietarios. ¿Por qué? Porque somos dueños de un mismo bien. Sin embargo, el Código Civil que nos manifiesta que en la copropiedad es una división de forma proindivisa, que quiere decir que únicamente en la inscripción del Registro General de la Propiedad se manifiesta, ¿verdad? Que, por ejemplo, voy a tomar a quienes tengo acá a la vista en pantalla. Por ejemplo, Alma es acreedora a un 20%. Areli es acreedor, en este caso es propietaria del otro 20%. Luis Fernando tiene otro 20%, Flor de María tiene otro 20% y mi persona otro 20%. Entonces hacemos un 100%. Pero no se manifiesta que, por ejemplo, yo tengo derecho de tantos metros para la derecha, de tantos metros al este, al oriente, al poniente, sino que solo se manifiesta a través de porcentajes. Entonces, al momento que nosotros como copropietarios decidamos, en este caso, que ya no queremos continuar en copropiedad, sino que se realice la división, ¿verdad? ¿Qué significa la división de la cosa común? Que ya se divide entre 5, entre 10, entre 3, entre 6 personas, dependiendo de cuántos copropietarios hayan, y de ese solo terreno, del cual antes todos éramos propietarios, se van a volver nuevas fincas, ¿verdad? Las cuales van a tener su identificación con número de finca, folio y libro en el Registro General de la Propiedad. Entonces, para realizar ello, tenemos dos formas. Si todos estamos de acuerdo en cómo se va a realizar la división, pues ya manifestamos que de tal espacio a tal espacio me pertenece a mí, de tal espacio a tal espacio a Flor de María, de tal espacio a tal espacio a Areli, entonces lo vamos a hacer extrajudicialmente. Únicamente lo hacemos constar en una escritura pública, se inscribe y todos contentos, porque no tenemos litis. Pero ¿qué pasa si ya sea 1, 2 o 3 de los copropietarios no están de acuerdo? Ahí sí ya no se puede hacer de forma extrajudicial. Entonces, ¿qué se va a realizar? A través de un juicio oral de división de la cosa común, se le va a solicitar al juez que él pueda resolver acerca de cómo se va a realizar la división o la partición correspondiente. Entonces, aquí sí tienen un mini trámite, ¿verdad? Que en realidad lleva las mismas etapas del juicio oral consecuentemente, pero tiene estas particularidades. En primer lugar, se debe de nombrar un notario partidor, ¿verdad? El cual se va a establecer, va a ser debidamente propuesto y dentro de la fase conciliatoria se va a determinar si las partes están de acuerdo en que sea la persona que realice en este caso el proyecto de forma posterior. Si se acepta, viene posteriormente el paso siguiente, que sería el discernimiento del cargo. Discernir el cargo significa, en este caso, que el juez ya le va a otorgar o le va a conceder las facultades para que realice un proyecto de partición. ¿Qué sería el proyecto de partición? Básicamente un proyecto que se va a presentar ante el juez y ante las partes dentro del proceso, en el cual se va a indicar, ¿verdad?, cómo se propone para que de forma equitativa se pueda realizar la división correspondiente. Entonces el juez le va a manifestar un plazo, ¿verdad? Imagínense que solicitó ese plazo para presentarse el día de hoy. Entonces lo presenta el notario notificador y se agenda una audiencia. En esa audiencia ya vienen las partes, los sujetos procesales y manifiestan si están de acuerdo o no están de acuerdo con el proyecto presentado. Y en este caso, si no llegaran a estar de acuerdo, existe la posibilidad de que se formule un nuevo proyecto y se retome la audiencia dentro del término de 5 días. Si las partes están de acuerdo, pues excelente, ¿verdad? Porque no tenemos ya litigio. Supongamos que ellos consideran que sí es de forma equitativa, ¿verdad? La forma en la cual se está realizando la proposición correspondiente, entonces se acepta. Y si no, pues el juez tiene la facultad de decidir si aceptar o si se puede realizar alguna modificación o bien también de solicitar un nuevo proyecto. Entonces, cuando el proyecto ya es debidamente aprobado, que ahorita les voy a colocar también en pantalla solo la parte resolutiva de una sentencia de este tipo de procesos, ya se envía a protocolizar, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya están en Derecho Notarial 2, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, ¿qué significa protocolizar? En este caso, que se va a insertar dentro del protocolo previa acta de protocolización. En este caso,
el proyecto correspondiente, ¿verdad? Y tiene, bueno, se manifiesta que va a ser por el mismo notario partidor, o si las partes desean cambiarlo, pues de mutuo acuerdo también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero lo más usual es que sea el mismo notario que presentó el proyecto. Entonces, ya posteriormente, con esa protocolización, ya se puede inscribir en el Registro General de la Propiedad. Permítanme que les ponga ahí en pantalla. En pantalla la otra sentencia. Muy bien, esta es cortita, a diferencia del otro proceso. Ahora solo tenemos, veamos dónde inicia la parte resolutiva, acá. Por tanto, este juzgado, con base en lo considerado y leyes invocadas, declara, número 1, con lugar la demanda de división de la cosa común. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Quién puede ser la parte actora? Cualquiera de los copropietarios. ¿Y quiénes serían, en este caso, los demandados? El resto de copropietarios, ¿verdad? Que en este caso no se encuentren de acuerdo. ¿Qué nos manifiesta ya el numeral tercero? En consecuencia, se aprueba en su totalidad el proyecto de partición presentado por el notario tal sobre la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad. Pues ahí está la identificación correspondiente y vean acá el numeral siguiente. Al encontrarse firme la presente sentencia, expídase la certificación del proyecto de partición y de la presente sentencia a efecto de ser protocolado por el notario partidor, ¿verdad? Entonces, muy importante, porque de qué forma ya se van a crear estas nuevas fincas dentro del Registro General de la Propiedad cuando se presente, ¿verdad?, el documento debidamente protocolizado al Registro General de la Propiedad. Y vamos con el último, para que no nos quedemos ahí a medias. El último procedimiento que tenemos dentro del juicio oral, así la próxima semana ustedes ya inician directamente con el juicio sumario, que ese se les va a facilitar un montón, porque si se acuerdan del juicio ordinario, son los mismos pasos, pero con plazos más pequeños. Entonces, acá tenemos la declaratoria de jactancia. ¿Qué significa jactancia? La jactancia la vamos a encontrar dentro de aquel momento en el cual hay una persona que está indicando, por ejemplo, que yo tengo una obligación que cumplir, ¿verdad? Sin embargo, esa persona no lo demuestra. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, pues, pongamos un caso hipotético. Por ejemplo, yo tengo un amigo o yo tengo una amiga y resulta que ese amigo o amiga está indicando frente a las demás personas que yo soy su deudor, porque celebramos un contrato de mutuo, ¿verdad? Que mutuo coloquialmente lo conocemos como un préstamo, ¿verdad? En el cual él está manifestando que me prestó 50,000 quetzales y que yo no le he pagado esos 50,000 quetzales, pero yo sé o que ya se los pagué o que no es cierto, porque nunca ha existido ningún tipo de relación contractual entre ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Interpongo un juicio oral de declaratoria de jactancia en el cual yo le manifiesto al juez dentro del apartado de hechos que X persona, que va a ser la parte demandada, está manifestando que yo soy su deudor. Y entonces, que si es cierto que yo soy su deudor, presente ante el órgano jurisdiccional los documentos que acreditan esa relación contractual, ¿verdad? Entonces, básicamente es indicar, si tú estás diciendo que yo te debo, demostrémoslo, ¿verdad? Y que lo demuestre ante juez competente. Eso significa la declaratoria de jactancia. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Aquí tenemos algunos aspectos. Por ejemplo, la procedencia la encontramos en el artículo 225, que es el fundamento de lo que les acabo de explicar. Dentro de los requisitos de la demanda se tiene que expresar en qué consiste la jactancia, en qué consiste básicamente lo que se me está atribuyendo, cuándo se produjo esta jactancia, por qué medios yo tuve conocimiento de esa jactancia y formular la petición correspondiente, solicitando, en este caso, que se confiesen o que se nieguen los hechos correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Acá son exactamente los mismos pasos del juicio oral, pero la sentencia, o en este caso la rebeldía o la confesión correspondiente, va a tener un efecto, que es el que ustedes van a encontrar en el artículo 225.
228. Si alguien me ayuda, por favor, con el artículo 228 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Luis Fernando, ¿le escuchamos? Gracias, licenciada. Buenas noches. Artículo 228, contenido de la sentencia. En caso de rebeldía o de que el demandado confesare los hechos, el juez dictará sentencia declarando la jactancia y señalando un jactancioso el término de 15 días para que se interponga su demanda, bajo apercibimiento de tener la caducación de su derecho. Si se hubiera negado la demanda, el juez con base a las pruebas producidas dictará sentencia, la cual declarará si se produjeron no por el demandado las expresiones de la demanda le hubiera atribuido. En caso afirmativo, procederá a conformarse a lo dispuesto en el párrafo anterior. Transcurrido el término fijado en la sentencia sin que el demandado hubiese justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de la parte, declarará caducado el derecho de mandar a impedir la certificación del actor. Muy bien, gracias Luis Fernando, muy amable. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que pueden marcar con súper amarillo, es bajo apercibimiento de tenerse por caducado su derecho. ¿Qué quiere decir? Si la persona, en este caso, es debidamente notificada, ahí se acuerdan que el requisito para que la persona sea declarada rebelde es que sí sea debidamente notificada. Entonces, una vez que la persona es notificada y no toma ninguna postura dentro del proceso, entonces se le declara en este caso o se le tiene por caducado el derecho correspondiente, ¿verdad? O si, por ejemplo, se solicita una declaración de parte, se le declara caducado el derecho. ¿Qué quiere decir? Que media vez ya se determine dentro de la declaratoria de jactancia que esta es declarada con lugar, la persona luego ya no puede, en este caso, la parte demandada ya no puede venir ante un órgano jurisdiccional y presentar un procedimiento, por ejemplo, ya sea una ejecución en la vía de apremio, un juicio ejecutivo o cualquier otro tipo de proceso sobre los mismos hechos, ¿verdad? Porque ya se declaró que sí existe jactancia. ¿Y qué significa que se declare que sí existe jactancia? Que se verifica que en efecto yo no tengo ninguna relación contractual con la persona y lo que esa persona aducía es falso, ¿verdad? Es muy similar si ustedes lo quieren relacionar un poco en materia penal, por ejemplo, si hubiera algún tipo de caso de difamación, algún tipo de calumnia, algún tipo de injuria, en el cual la persona está manifestando hechos que no son ciertos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en la calumnia, en la injuria o en la difamación, son aspectos que no son reales, pero que están afectando mi honor. Y acá en la declaratoria de la jactancia es algo que no es real, pero hace referencia a una relación contractual que no existe, ¿verdad? Porque no se logró demostrar ante juez que en efecto él era mi acreedor y que yo soy su deudor. Esa sería la declaratoria de jactancia. Muy bien. Y bueno, con esto estamos terminando esta primera parte. Entonces, bueno, les doy siempre el espacio y si pueden encender sus camaritas, yo voy a tomar la foto para que nadie se quede ahí fuera de la asistencia correspondiente del día de hoy. Les voy a dar un minutito para que todos la enciendan y yo les aviso para la foto. Entonces, si alguien tiene alguna intervención antes de que cerremos, tienen el espacio. Luis Fernando, le escucho, Luis Fernando. Gracias, licenciada. Yo me quedó más o menos una duda donde habla sobre la división de la cosa común. Ajá. En donde está se puede dar de forma extrajudicial o judicialmente, estaba más o menos entendiendo. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando no extrajudicialmente es cuando la propiedad sí ya está a nombre de las 5 personas, o sea, porque son varios copropietarios. Se podría dar el caso que como que si fuera algo de una sucesión intestada, que a la hora de tomar posesión hayan varios hermanos y se tenga que realizar de esa manera
ese proceso. Sí, podría ser exactamente una opción, porque la copropiedad muchas veces surge también, ¿verdad? No de forma voluntaria porque ellos quieren ser copropietarios, sino porque en este caso, por ejemplo, ellos son los herederos, ¿verdad? Entonces se logró determinar correspondientemente que iban a ser copropietarios, ¿verdad? Entonces sí, exactamente, ¿verdad? Ya ellos posteriormente pueden realizar la partición de forma extrajudicial, que de forma extrajudicial tal vez la complejidad que pueda llegar a tener es que dependiendo de la municipalidad, dependiendo del área respectiva, se necesitan ciertos permisos o ciertas autorizaciones, ¿verdad? Pero si ellos están 100% de acuerdo en cuáles van a ser las mediciones y qué le va a corresponder a cada uno. Si ellos no están de acuerdo, ahí sí solo por la vía judicial, ¿verdad? Que sería esta. Perfecto, licenciada, gracias. Muy bien, Luis Fernando, con gusto. Bueno, les voy a tomar la foto. Cuando cuente a 3, pues ahí se preparan con su mejor sonrisa, ¿verdad? Para pasar ahí la asistencia. Si alguien por algún motivo no la puede encender, pues me puede dejar un mensajito en el chat y yo tomo nota ahorita al finalizar. Muy bien. 1, 2 y 3. Muy bien, excelente. Ahí tengo ya la foto correspondiente para poder mandársela al doctor y que él tome nota de su asistencia del día de hoy. Líquida, mailing. Sí, mailing, sí la puedo ver, sí salió ahí en la foto. Muy bien, entonces nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Yo me quedo pendiente con lo que me mencionaron, ¿verdad? De poderles otorgar un esquema ya para que ustedes vean el proceso de forma general. Y de igual manera, pues la próxima semana ya se tiene estimado comenzar con el juicio sumario, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, comentario o intervención, quedamos a la orden. Que pasen una feliz noche. Entonces, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. Descansen.